En el video hoy iniciamos la construcción mecánica de nuestra CNC. Vamos a fabricar cada una de las partes. Les voy a mostrar dónde pueden descargar el plano en 3 dimensiones para que se puedan ir guiando durante la elaboración. La construcción la vamos a dividir en 3 partes. Inicialmente vamos a construir la base, lo que está pegado al piso. En ella se va a posar la cama sobre la que vamos a fresar. Vamos a ver el video. Realmente quiero mi CNC. Esta es la parte que vamos a construir el día de hoy. Sobre el plano en 3 dimensiones vamos a poder visualizar las medidas. Todo está en milímetros. Así que la primera tabla mide 300 milímetros, que es equivalente a 30 centímetros. Tiene un grosor de 18 milímetros cada una de las tablas y una altura de 70 milímetros o 7 centímetros. O sea que para esta base vamos a necesitar 4 tablas de 30 por 7 centímetros de un grosor de 18 milímetros. La cama de fresado es de 20 por 20 y debemos perforar orificios para pasar los ejes de 8 milímetros. Son 2 ejes y en esta parte va ubicado el motor de pasos que nos va a mover el eje Y o Y. Estos orificios nos van a soportar el motor, son orificios de 3 milímetros. El orificio sobre el cual va a pasar el eje del motor tiene 22 milímetros de diámetro para que pueda circular el acople flexible. En el otro extremo va a haber un rodamiento. Yo modelo en 3D con Rhino. Les voy a dejar los planos para que los puedan ver con Rhino o por AutoCAD. Para ello entran a mi página, a la zona de descargas, la del profegarcia.com. Está lento porque la gente se la pasa descargando todos los archivos que regalo. Todos los programas se ven aquí a la parte inferior. Y aquí encuentran CNC máquina de control numérico computarizado. Se van a descargar y aquí en la parte derecha lo pueden descargar. Es un archivo .zip que contiene los archivos para Rhino, para AutoCAD. Incluso les regalo el STL por si alguien lo quiere imprimir en 3D, aunque está demasiado grande. Y de paso aquí está por si me quieren invitar a un café. Les agradecería ya que es un apoyo para esta labor educativa. La CNC está dividida en 3 partes. Esta primera que es la base. Luego vienen los 2 soportes de la torre que nos mueven el eje X y la caja que mueve el eje Z, que a su vez nos va a soportar el taladro, fresadora o mototool. Y sobre las bases van los ejes de 8 milímetros. Vamos a construir la base. Debe utilizar gafas de protección, tapabocas, protección de oídos y algo que le proteja el cabello. Y no olvide los guantes. Iniciamos cortando 4 trozos de madera de 30 centímetros por 7 centímetros. No soy muy bueno realizando los cortes, pero tenía que hacerlo para ir mejorando el diseño y realizando correcciones. Les recomiendo que lo manden a cortar de alguien que lo haga bien, ya que si no tienen experiencia se puede complicar. Aquí ya terminamos de hacer los cortes, no quedaron muy bien hechos, pero se ajustan con las medidas en el momento de taladrar. El primer orificio lo vamos a abrir a 150 milímetros o 15 centímetros, que es la mitad de la tabla, y subiendo a tener 60 milímetros, es decir, a 10 milímetros o 1 centímetro del borde. En ese sitio vamos a perforar un orificio de 22 milímetros. Los otros 2 de los ejes van a lado y lado a 90 milímetros y cada orificio tiene un diámetro de 8 milímetros para soportarnos los ejes de 8 milímetros. Estos orificios de 3 milímetros son para soportar el motor de pasos. Abrimos el orificio para el motor de pasos y los 3 orificios para los tornillos que nos van a soportar el motor. Hágalo inicialmente con una broca de 3 milímetros y luego si es necesario lo van ampliando. Aquí vemos que ya nos coinciden los 3 tornillos de sujeción, pero el acople del motor de pasos no nos va a quedar, así que debemos tallar la madera hasta que nos ajuste, de tal forma que no quede ningún roce. Realizamos el tallado del orificio. Estamos utilizando el mototool y una fresa que vamos a utilizar posteriormente en la CNC. O sea que esa es la primera compra que va a hacer, ya que nos ayuda a construirla. Estas no son brocas de perforación, sino son para tallado, ya que no son fáciles de conseguir. La tienda de dinastiatecnologica.com me hizo el favor de traerlas. Realizamos nuevamente la prueba y nos damos cuenta que funciona a la perfección y gire libremente. Los 3 tornillos no quedan perfectamente ajustados por si necesitamos hacer correcciones. En la parte posterior hacemos lo mismo, solo que aquí colocamos un rodamiento, así que no necesitamos abrir los orificios para sostener el motor de pasos. Armamos la estructura de forma provisional para tener la perspectiva de cómo va a ir nuestro rodamiento. Se pueden comprar algunos rodamientos con camisa que son muy útiles. En este caso voy a utilizar uno que encontré de los patines de mi hijo. Casan perfecto ya que de diámetro interno es de 8 milímetros. Realizamos la marcación, debe ser muy precisa, ya que en la parte interna debe traspasar la madera, pero la externa debe quedar solo tallado.
para que sirva de soporte al tornillo de desplazamiento del eje Y. Realizamos el tallado hasta la mitad. Como tiene de grosor nuestra madera 18 milímetros, lo tallamos más o menos hasta 9 milímetros. Comprobamos de que case de forma exacta y hacemos una pequeña prueba de rodamiento. Ya tenemos el motor, el acople, el tornillo. Probamos de que ruede sin problema y que la tuerca con camisa que nos va a desplazar la cama funcione bien. Para ubicar la cama de fresado debemos ubicar dos ejes de 8 milímetros, son ejes acerados, y por cada eje van 2 rodamientos lineales. Eso nos ayuda a dar soporte y estabilidad y a que se deslicen de forma fácil. La cama es cuadrada y tiene por cada lado 200 milímetros. Los ejes van a 90 milímetros del centro a cada uno de los lados y a 62 milímetros de altura. Ahí vamos a perforar orificios de 8 milímetros en las dos tablas, en la tabla de frente y en la tabla posterior. Marcamos con una broca pequeña los dos orificios en cada una de las dos tablas y luego le pasamos una broca más grande de 8 milímetros. Instalamos los ejes y hacemos una prueba con la cama de que esté rodando de forma adecuada. Comprobamos de que no vaya a quedar golpeando con la torre ni con el movimiento en X del mototool. Hasta el momento vamos muy bien. Unimos la caja de esta forma que lo estoy haciendo. Marcamos primero con una broca pequeña y luego colocamos los tornillos de madera de por lo menos 30 milímetros. Colocamos boca abajo nuestra base para poder marcar la cama. Debe quedar muy bien alineada. Por cada rodamiento lineal van a coincidir solamente 2 tornillos. Así que vamos a utilizar 8. Lo marcamos haciendo presión para que quede bien dibujado y ya nos queda lista para realizar las perforaciones. Esta deben quedar con orificios de 4 milímetros. Instalamos la cama teniendo en cuenta de que vaya quedando todo a nivel. Si no nos va quedando perfecto, debemos ajustarlo con los tornillos colocando arandelas. Después de terminar esta primera parte vamos a realizar pruebas. Utilizamos el Universal Gecko Descender conectado a un Arduino y a la CNC Shelf y probamos el eje Y o Y, con avances hacia adelante y hacia atrás, respondiendo a cada uno de los comandos. No se preocupen que más adelante les voy a enseñar a utilizar el programa, a conectar el Arduino y la Shell CNC y a probar los motores para poderlos conectar de forma adecuada. Recuerden darle manito arriba al video, nos vemos en el siguiente donde vamos a construir la torre. Suscríbanse al canal, compartan los videos y nos vemos el próximo miércoles sin falta para terminar de hacer la CNC.